muy bien, tal cual. En uno hay un fenómeno de agotamiento y que se da en un momento que por lo general el paciente antes no experimentaba y por eso llamamos fatiga. Y astenia justamente es esa falta de iniciativa, ¿ah? Que es distinto de lo que vamos a ver como debilidad, ¿no? Lo que nosotros interpretamos es como pérdida de fuerza muscular. Y lo que me toca a mí entonces es hablar sobre causas neuromusculares. Creo que ya en varias ocasiones les he manifestado cuáles son las dos preguntas que nos hacemos los neurólogos y que un médico debería hacerse a la hora de resolver un problema neurológico, y es primero ubicar el problema y después entrar en la lista de causas que afectan a ese nivel. Entonces, para entender al paciente que venga con esta queja, es crucial tener presente esta imagen. Entonces, por un lado tenemos la médula dentro del canal espinal. ¿Se acuerdan la división de sustancia blanca y gris? La sustancia gris tiene la forma de H y siendo su segmento anterior el sitio donde se localiza la segunda motoneurona o también llamada motoneurona inferior, que a través del nervio periférico y mediante la placa neuromuscular o uso neuromuscular le transmite el impulso al músculo y este termina contrayéndose. Entonces, cuando nosotros veamos a alguien que se queje por debilidad muscular, lo que tenemos que hacer es interpretar si el problema está en el músculo, la placa, el nervio o sistema nervioso central. Entonces acá es muy importante el examen neurológico. Esta charla, más que nada, lo que yo pretendo transmitirles es que ustedes tengan las herramientas para pararse frente a un paciente. Por supuesto, tiene que hacer el examen neurológico, algo básico, ¿no? El examen neurológico exhaustivo, y después hacer un razonamiento muy sencillo, que es lo más interesante de la charla. Y después, por supuesto, necesitan el conocimiento de determinadas enfermedades y cómo se pueden manifestar ellas. Entonces, a la hora de evaluar a un paciente, ustedes vieron que cuando lo sientan al paciente en la camilla o está en la cama, están internado, le hacen elevar brazos y miembros inferiores, buscando ver si están los signos de Mingasini y Barré, que esos hacen pensar en una causa central de debilidad muscular. A la hora de evaluar a los pacientes que tienen un compromiso periférico, es necesario hacer un poquito más detallado el examen neurológico. Entonces lo que uno tiene que hacer es evaluar la fuerza muscular en forma segmentaria. Segmentaria significa que si yo le pido al paciente que levante los brazos, fundamentalmente acá lo que estoy observando es la fuerza del deltoides, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es evaluar desde la prensión de la mano, la apertura y cierre de los dedos, dorsiflexión de la muñeca, flexión del antebrazo y si por último la elevación del hombro. Y lo mismo hay que hacer en los miembros inferiores. Eso es a nivel apendicular, a nivel de las extremidades. Y después, siempre con un paciente que tenga debilidad muscular, tiene que hacer una valoración axial, que es cómo está la fuerza del tronco y del cuello. Entonces, pidiéndole al paciente que flexione el cuello, ustedes le hacen oposición desde el mentón y por detrás le piden que hiperextienda el cuello y ustedes hacen resistencia desde atrás. De esta manera evalúan la fuerza muscular de todo el cuerpo. Y para tratar de determinar un grado de debilidad, nos valemos de una escala que todos tenemos que conocer, que es la escala del Medical Research Council, que es una puntuación que va de 0 a 5. ¿Tá? Y por cada movimiento que yo evalúo, ustedes pueden dibujar, si quieren, la historia clínica, ese hombrecito que son palitos, el círculo de la cabeza, las extremidades, tronco y las extremidades inferiores, y en cada nivel le pueden poner un número en función del 5. Entonces, rápidamente, colocan 0 cuando ustedes ven que no hay ni siquiera la mínima contracción de una fibra muscular. 1 cuando uno ve que hay un mínimo movimiento, pero que eh, es contracción de fibras musculares, pero uno no ve desplazamiento. 2 cuando el paciente
puede desplazarlo, pero no lo puede elevar. Entonces, sobre la superficie de la cama, por ejemplo, hace desplazamientos horizontales. 3, cuando puede despegarlo de esa superficie, pero muy sencillamente uno le pone resistencia y cae. 4, cuando hay despegue desde la gravedad, hay algo de resistencia, pero uno ve que lo puede vencer. Pero por lo menos ve que hay un mayor esfuerzo con el que sería 3. Y 5, cuando uno ve que no puede vencerlo. Tampoco se trata de hacer una competencia de fuerza muscular, ¿no? Es mucho más si comparamos la cuestión de género. Repito, entonces, en función de esa escala, uno pone deltoides, 4 en 5, antebrazo. Si quiere hacerlo más práctico, puede, digamos, muy someramente hacer una descripción distal y proximal. A nivel distal tiene fuerza de 3 en 5, a nivel proximal, y eso más o menos orienta. Pero por supuesto, cuanto más detallado sea, mejor la información. Ahí tienen el dibujo de cómo se evalúa. Y acá les tiro un tip, que si última, si quieren, se los repito mañana en vivo. Cuando uno valora la fuerza de un segmento muscular, lo que se le pide al paciente es que lleve ese músculo a su máxima expresión de contracción. Y ahí se le opone la resistencia. Es decir, imaginen al paciente que lo tienen sentado en la camilla y las piernas cuelgan. Uno, para valorar la fuerza del cuádriceps, lo que le pide al paciente es que lo contraiga, entonces que eleve la pierna. Y cuando la pierna está elevada, recién ahí le hacen la oposición. No cuando la pierna está colgada y le dicen levántela. ¿Entienden esta diferencia? Sí, bien. Otra parte que nos da mucha información respecto de la valoración periférica son los reflejos osteotendinosos. Y ustedes fíjense cuánta información sacamos de un golpecito en una serie de tendones. Porque por un lado vemos una vía sensitiva, ¿no?, aferente, que viaja hacia la médula, entra por el asta posterior de la misma, hace sinapsis con la motoneurona segunda, y de ahí emerge el nervio que va a ir al músculo a contraerse. Entonces, con este simple golpe, miren todo lo que se valora funcionalmente. Entonces, por un lado, teniendo dominio de esto, también por supuesto de la técnica de cómo provocar, hay ciertos reflejos que son más sencillos de evocar que otros, y después tomando en cuenta a qué raíces de los plexos corresponden ese nervio, entonces a eso a mí me permite topografiar, ya sea porque haya compromiso de nervio periférico, porque haya compromiso de plexo, o haya compromiso de raíz, o incluso de médula. ¿Ah? Ahí les dejo una regla mnemotécnica para poder identificar los distintos orígenes. O sea, fíjense que, digo, para alguien que no es neurólogo, con tener conocimiento del reflejo aquilino por debajo y bicipital y tricipital arriba, tiene mucho para defenderse a la hora de identificar el problema de su paciente. Y por último queda la información sensitiva, o sea, las diferentes sensibilidades. Recuerden rápidamente que tenemos una sensibilidad superficial y una profunda con sus diferentes modalidades. Y lo que uno puede hacer en examen sin ser neurólogo, de no tener toda la paratología que tenemos a veces los neurólogos en la valija, es simplemente estimulando el tacto con algún objeto para mantener la distancia de cuerpo con cuerpo, van estimulando todas las partes del cuerpo y a nivel profundo, aquel que tenga el diapasón o palestesiómetro puede valorarlo, pero si no, una manera de valorar la sensibilidad profunda es con la batiestesia, que es determinar la posición de las articulaciones. Entonces, por ejemplo, a la hora de evaluar en la mano, ¿sí? No tengo ningún aparato, pero yo tengo este conocimiento, entonces le sostengo un dedo, se lo elevo y le digo esto es para arriba, lo, lo desciendo, esto es para abajo,
le pido que ocluya los ojos y que describa dónde está el dedo. Entonces uno hace una serie de movimientos y lo lleva. Y le pregunta, ¿dónde está el dedo? Arriba, abajo. La mejor técnica es sostener al dedo desde los costados porque tiene menor información sensitiva. Entonces, más sensible es el procedimiento. Y después tenemos cómo identificar qué segmentos están afectados. ¿Ah? Bien. Nadie les va a pedir en un examen que identifiquen un nivel, pero esto ya se lo transmito porque les va a resultar muy práctico y ya les puede quedar grabado de por vida. Que hay dos niveles que ustedes tienen que tener memorizados. Uno es el de los pezones o tetillas, que se ubican en el nivel D4, y el ombligo es D10. Con estas dos referencias, ustedes utilizan dos traveses de dedo y, por ejemplo, si van tocando la piel y el paciente le dice, ahí dejo de sentir, ustedes utilizando esos dos parámetros van haciendo dos traveses de dedo y pueden determinar con mucha precisión cuál es el nivel afectado. ¿Se entiende? Con que uno me diga así, yo siento que Sí, hay profe. feedback. Sí, profe. Gracias, 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 gracias. Profe, esto sería la valoración de la sensibilidad superficial, ¿no es cierto? Lo que está diciendo a nivel de los pezones y del ombligo. Exacto, exacto. ¿Tá? Que va a tener mucha importancia, por ejemplo, a la hora de evaluar las lesiones medulares. Bien, ¿se entendió? Porque acá termina el examen. Ustedes fíjense que es muy práctico, no requieren mucha destreza, mucho conocimiento y, por supuesto, a la hora de los reflejos pueden usar el reborde del estetoscopio, ¿está? O sea, pueden defenderse sin un martillo y sin un palesteciómetro. Y acá viene el momento más interesante que es el que ustedes tienen que razonar, porque este cuadro está vacío y la idea es que ustedes, yo voy acompañándolos, vayan rellenándolo de manera tal que esto sea un procedimiento deductivo, o sea, que no intervenga tanto la memoria. ¿Tá? En función de lo que vimos recién, de qué pasa con la fuerza muscular, qué pasa con los reflejos osteotendinosos, con la sensibilidad, uno puede identificar para arrancar en qué nivel está el problema de este paciente que consulta por debilidad muscular. Entonces, yo les pido que hagan un cuadro en una hoja que tenga las 5 hileras, filas y las 8 columnas. Más o menos cuando estén terminando avísenme y yo sigo. ¿Falta mucho? Por mí está. Bueno, Camila, te tomo como el paradigma de lo estándar, así que, y el que no, bueno,
va completando mientras vamos avanzando. Entonces, la idea es, como ustedes verán, a partir de la clínica del paciente y fundamentalmente de lo que es el examen neurológico, poder distinguir cuál es el nivel afectado. Y después vamos a hablar dos o tres palabras de lo que serían patologías representativas de ese nivel. ¿Bien? Entonces, vamos a ver primero lo que es motoneurona, la segunda motoneurona, lo que es después nervio periférico, placa y por último el músculo. Esto es deducción, ¿tá? Créanme que lo van a sacar. Entonces, ubíquense en médula, hasta anterior como un sitio, y si está dañada la segunda motoneurona, ¿cómo va a estar la fuerza muscular? Acá las respuestas son disminuida, elevada o normal. Disminuido. Muy bien, muy bien. Eh, el cuadro yo no puedo hacerlo muy complejo porque si no los voy a embarullar. Porque después también podríamos distinguir lo que sería una patología aguda de lo que es una enfermedad crónica. Tiene que ver con lo siguiente. Si está dañada la motoneurona, ¿cómo va a estar el tono muscular? Y antes que nada les pregunto, ¿recuerdan lo que era el tono muscular? Estado de... Un estado de contracción fisiológico, De o semicontracción. semicontracción. Bien, permanente. O sea, el músculo no está flácido, excepto que haya una patología. Y esta parte del examen es la que no podemos valorar, por ejemplo, en una consulta por videollamada. Todo lo demás, sí, pero el tono hay que palparlo. Entonces, lo que uno hace es realizarle movimientos de flexión y extensión de sus articulaciones y con eso evaluamos qué resistencia hay. Entonces, en el caso de que haya daño de la segunda motoneurona, ¿bien? ¿Cómo va a estar el tono muscular? Disminuido también. Muy bien, perfecto. Sobre todo en el agudo. ¿Cómo va a estar el trofismo muscular? Normal, ¿En qué contexto? ¿Agudo o crónico? agudo, agudo. Agudo, perfecto. No tiene tiempo para denervar y perder tamaño. Muy bien, perfecto. ¿Cómo van a estar los reflejos? Represéntense el dibujito, el nervio, médula, vía eferente. Disminuido también. Sí, sobre todo si estamos hablando de donde está el nivel de la lesión, porque después para abajo puede ser que se libere. Pero bien, bien. ¿Cómo dijo? Perdón. Que si la patología está donde vos estás evocando el reflejo, ahí no tenés quien ejecute ese Claro. reflejo. Ujú. Entonces lo vas a ver disminuido. Bien. ¿Cómo va a estar la sensibilidad? Acá viene medio capcioso esto. Normal, Nada. Perdón, ¿y ahora? normal, Si hay compromiso exclusivo de motoneurona, no hay afección de la vía sensitiva. Entonces, tal cual, la sensibilidad va a estar normal. Y acá hago un parate. Pues entonces quiero por un momento hacer una digresión y hacerlos pensar en lo que sería un síndrome medular. Un paciente que viene por una mielopatía. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, una enfermedad que la tienen que conocer seguro, seguro que la conocen, donde una patología aguda, donde se afecta exclusivamente la segunda motoneurona. La conocen.
que se caracteriza por dar solo compromiso de motoneurona. Si les tiro una pista, lo sacan rápido. A ver si lo pueden deducir sin esa pista. Puede ser la polio, no, capaz estoy diciendo boludez. Perdón. Muy bien, Luciano. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Es una enfermedad que involucra solo la motoneurona. ¿Está? Pero yo quiero sacarlos un poco. ¿Sí? ¿Cuál, perdón, que no escuché? Poliomielitis. Que en teoría eso está controlado, pero bueno, hoy tenemos virus como el del oeste del Nilo, que puede dar un cuadro similar a la polio. Pero yo quiero pararlos por un momento en lo que sería entonces una persona que viene con un síndrome medular para no quedarnos solamente en la enfermedad de la motoneurona y de esta causa. Entonces, un paciente que viene con una lesión medular, la primera distinción que hay que hacer es si hay una compresión medular versus si no hay una compresión medular. Porque si hay compresión medular, la resolución es quirúrgica. Y si no hay lesión compresiva, el manejo es clínico. Entonces, ahí nosotros como médicos clínicos tenemos que resolver. ¿Bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Entonces, sí. bien, supongamos, por ejemplo, una lesión inflamatoria, una mielitis transversa, o si quiere una lesión por brote de múltiple, o incluso también una lesión vascular, un ataque médulo-vascular. Y acá es donde viene el dato, o sea, ninguno de estos niveles tiene un dato que sea contundente, pero va a haber un elemento en cada uno de ellos que va a ser muy orientador. Y con respecto a la sensibilidad, hay un dato importantísimo a la hora de una lesión medular, ¿sí? Ya me voy fuera de lo que es compromiso de motoneurona. Hay un dato de la sensibilidad que a mí me hace pensar, acá el problema está en la médula, no en el nervio, no en la placa, no en el músculo. A ver si lo pueden deducir. Hay un dato de la sensibilidad. Che, una pregunta. ¿A ustedes les molesta que yo haga este juego? ¿O quieren que tire dato, dato, dato y no pensar? No, profe, está bueno, Por sí. mí está bueno. Si ustedes viesen las caras que pone cuando piensan, los seductores que aparentan, eso es terrible. Sí, lo más lindo es que lo piensen y no tienen un dato que después el día de mañana no tienen ni idea cómo ir a evocar. Bueno, volvamos. Hay un dato de la sensibilidad, del examen de la sensibilidad, que ustedes le dice acá el problema está en la médula y no en el resto de los niveles. ¿Alguna idea? ¿Una aproximación? El tiempo es tirano en la tele. Piensen, hay una lesión medular y ustedes estimulan táctilmente. ¿Qué va a pasar? Ahí ya les tiro un pase al área chica. ¿Va a haber disminución en ese caso? La sensibilidad. Bien, pero a ver, tira un poco más de datos. ¿Dónde va a haber disminución? Puede ser lo de los dermatomas, que sea como una distribución Bien, bien. bien. Acá entra el concepto de lo que se llama nivel sensitivo. Nivel sensitivo significa que yo al paciente lo toco de arriba hacia abajo y le pregunto, dígame si usted nota un cambio. Está, entonces lo estimulo desde un costado de mi cuerpo, después desde el otro, y veo si hay congruencia en las dos mitades. También existen las lesiones que son hemimedulares, o sea, que hay que hacer las dos mitades. Y yo le digo, avíseme donde note un cambio. Bien, voy bajando, a la altura del ombligo, del lado izquierdo, me dice que deja de sentir. Bien, me voy. Es lo mismo ir de abajo hacia arriba. Lo toco abajo, me dice, no siento, bueno, avíseme cuando empiece a sentir. Y me voy también del otro lado.
Voy bajando o subiendo, bajando donde deja de sentir, subiendo cuando empieza a sentir, y donde me dice a la altura del ombligo, ustedes con mucha confianza ubican la lesión medular, ¿en qué nivel? De 10. El 10. De 10, muchachos, de 10 ustedes. ¿Está? Entonces, si hay que marcar en este cuadro, es ponerle un círculo a un dato muy, muy rico, es justamente con respecto a si tiene nivel sensitivo o no. ¿Bien? Por supuesto que si tiene un ataque de polio, no vamos a encontrar esto. Pero podrán determinar un nivel lo que tiene que ver con la fuerza muscular. Siguiente, dolor. Esta es media tramposa. Porque alguno me puede correr con que y depende de qué contexto. Porque si se trata de un traumatismo raquimedular, por supuesto que va a haber un dolor. ¿Está? Pero si hay una lesión medular, bueno, tiene que afectar también la vía dolorosa. Entonces, puede, como no. Pero también hay que entender si es una lesión medular intrínseca o si es una compresión, por ejemplo, repito, por un traumatismo. Y el último dato, compromiso autonómico, ¿habrá? ¿No habrá? Para mí no, pero no sé. Te pregunto por qué no. Vos fundamentá. Decí cualquier pavada si querés, pero fundamentá. Y yo te creo todo. No sé, para mí porque no participa en la parte autónoma, pero ¿En dónde? ¿En la no, médula? Bueno, a no sé, ver, te tiro, te capaz ayudo. estoy Te ayudo. confundiendo. No, no, está bien. Y igual te agradezco porque vos participás siempre. ¿Sí? La vejiga funciona Claro, por puede Wi-Fi. haber globo vesical, sí. Bien, Puede funciona. haber globo vesical, entonces sí hay compromiso autonómico. Bien, por Wi-Fi no funciona. Bien, hay una vía y tienen que tener presente, ¿ubican la H de la sustancia gris? Bien, bueno, donde está la pata del medio que une la H, están las columnas laterales y ahí viene bajando la información autonómica. Bien, y después se exterioriza y tenemos la vía autonómica. Entonces, tal cual, en el contexto de una lesión medular, después veremos qué nivel puede haber retención urinaria. Entonces, sí, puede verse. O cambio en el ritmo evacuatorio intestinal, o disautonomía hemodinámica, ¿tá? Taquicardia, hipertensión. Bien, entonces ustedes fueron llenando esos recuadros y el dato más rico es con respecto a la sensibilidad, sería un nivel sensitivo. En el caso de una lesión medular que involucre a la segunda motoneurona. Entonces, para mencionarles acá enfermedades que tienen que por lo menos saber de su existencia, aunque yo ya creo que ya las conocen, en lo que es la forma aguda, bueno, tienen el ejemplo de la polio, si no piensen en lesiones medulares, por ejemplo, inflamatorias, como una persona joven podría ser una lesión desmielinización. Y como enfermedad crónica que involucre a la segunda motoneurona, esta se la recontra saben. Enfermedad crónica, ¿tá? Que involucra a la segunda motoneurona. No exclusivamente, pero involucra a la segunda motoneurona. ¿Diabetes? No, ya va a llegar la Puede ser diabetes. la E, Voy a hacer la una profe. pavada, pero No, Parkinson, no, no sé. no, no digan pavada, no digan pavada, está todo bien. ¿Cuál dijiste? Puede ser la ELA. Sí, señora. La, Listo, esclero- nada que ver. la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cómo se define sindromáticamente? Por compromiso de primera y segunda motoneurona. Ahí ya hablamos de una forma crónica, entonces van a ver que el tono muscular, el trofismo muscular disminuye. El tono aumenta por el compromiso de la primera. Recuerden que la primera motoneurona, ¿sí? Semiología, daba espasticidad. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Creo que podemos
No le voy a dar nada, pero bueno, tienen que saber un poco de su existencia, ¿está? Nadie se va a colgar haciéndoles preguntas de la examen, pero sí sepan un poco esto que hemos hablado. Bien, ¿quedó redondo motoneurona? Bien, bien. Vamos. Nervio periférico. ¿Cómo va a estar la fuerza? Muscular. Disminuida también. Bien, no tengo quien transmita ese impulso. Entonces, flecha para abajo. El tono muscular Disminuido. disminuido o si querés normal, dependiendo del tiempo de evolución que se presente el paciente. Lo que no va a estar es exagerado. El trofismo muscular, También tiene que ver con el tiempo de evolución de la lesión, porque en la cronicidad decía que disminuía el trofismo y en lo agudo el trofismo estaba conservado porque todavía no había degeneración. bien. Entonces, o está disminuido porque la condición es crónica, pero en el agudo no le da tiempo. Entonces estaría normal. Y acá viene el dato clave, ¿tá? Que les hace pensar a ustedes el problema está en el nervio periférico. Por lo tanto, ¿cómo va a estar el reflejo osteotendinoso? ¿Exagerado, normal o disminuido? Recuerden la imagen, el dibujito de la médula. Ni lo duden. Puede ser que esté normal, ¿Por qué? porque no estaría afectada la vía del reflejo. ¿Vos me podés describir cómo es la vía del reflejo? Ay, no, profe, me está pidiendo demasiado. Pero si te lo mostré al comienzo. Sí, pero Así, o sea, no, pero es que va desde el reflejo hacia todo el caminito hasta la médula y de la médula se va, ¿Y cómo, pero no y está cómo ahí. viaja? ¿Cómo viaja? A Por el, ner- través de... por el nervio El periférico. nervio Entonces, debería estar disminuido. bien, una ley de la física, ¿está? Totalmente. ¿Se entiende? Bien, ok. Este es el dato que a mí me hace pensar. Hay debilidad y pérdida de reflejo, como lo explico. Sí, se dañó la médula, donde se genera el reflejo, pero si nota quién transmite el impulso y devuelve. ¿Está? Este es el dato. ¿Cómo va a estar la sensibilidad? Disminuida también. Bien, porque estamos hablando del nervio periférico que tiene sus dos funciones, ¿no? Enviar señal al músculo y recibir información sensitiva. Después podemos ser muy cancheros e hilar finito, y existen lo que se llaman neuropatías motoras puras, ¿sí? Donde no se compromete la vía sensitiva y sí exclusivamente la motora. Pero, ¿tá? Para ser la primera que yo me meto en este tema, tenemos un concepto y ustedes después con su crecimiento intelectual van a ir, eh, digamos, perfilándolo mejor. Entonces, sí, hay compromiso de la sensibilidad. Y esto puede radicar, o cuáles son los síntomas en más y en menos que puede manifestar una neuropatía periférica de la sensibilidad. Nos está preguntando cómo se llamarían, digamos, esas situaciones. No. Bueno, sí, pongámosle un nombre. Pero ¿cuáles serían las manifestaciones? O sea, vos tenés dañado el nervio, o sea, tenés a un chico que le Y el estás paciente puede enseñando. tener una hipoestesia. Bien, que después me definas qué. Hipoestesia táctil, vibratoria, batiestésica, ¿tá? Termoargésica. Pero disminución, perfecto. O signos positivos, ¿tá? Dolor, aunque eso más bien de las fibras dolorosas, parestesia, ¿tá? La persona puede manifestar hormigueo, cosquilleo. ¿Bien? Y esos elementos, entonces, ese espectro, gracias, de posibilidades, a mí me hace pensar
Esto es un síntoma de nervio periférico. ¿Me van creyendo o es forzar un concepto? No, sí, sí. Re. Bien, Vamos. bien, bien. Del mismo modo, entonces uno también, mapeando en el examen de este paciente, ustedes pueden decir, bueno, es un problema de plexo lumbar porque arriba no hay ninguna alteración sensitiva. Y si la alteración sensitiva es generalizada, eso me orienta a pensar en una neuropatía periférica, una polineuropatía periférica. ¿Se entiende? Con un cabezazo. Bien. Dolor en el nervio periférico. Esta exige un mínimo conocimiento neurológico. Bueno, ustedes recuerdan que están las fibras mielínicas, ¿sí? Las fibras gruesas, de la fibra fina, que es la mielínica, y esa es la encargada de transmitir dolor. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de neuropatías, por ejemplo, Guillain-Barré, que es el prototipo de neuropatía aguda, no hay compromiso de la vía dolorosa. Entonces, el paciente se queja de debilidad y puede tener alguna manifestación de alteración de sensibilidad, pero no necesariamente dolor. Y con respecto a la información autonómica, O sea que normal, profe. O sea, no sería ni más ni menos. O sea, no, puede, sí, sí, en el caso de una neuropatía estamos viendo que puede haber una disminución de sensibilidad o quejarse de parestesias. Te dice, mira, un clásico del Guillain-Barré es alguien que te consulta y te dice, mira, hoy me bajé de la cama y vi que los pies no me soportaron como habitualmente y siento como un hormigueo, cosquilleo. Entonces ya esos dos elementos ya te hacen pensar en el nervio como nivel afectado. claro, No, pero sí, sí. en cuanto al dolor me refería. Ah, no, dolor, no, No. no. Bueno, está la porfiria, que también tiene sus crisis de dolor, pero bueno, yo lo que quiero primero es meterles esto de cómo topografiar un nivel. Pero no, dolor neuropático no. O sea, la neuropatía de fibra fina se manifiestan fundamentalmente con dolor, sin el compromiso de la debilidad y las otras modalidades sensoriales. ¿Autonómico? Bien, porque las vísceras funcionan porque le llega información a través de un nervio periférico. ¿Está? Bien. O sea que, como verán, no me permite para con confianza decir es médula o en este caso nervio. Les voy haciendo el proceso de razonamiento, mientras ustedes lo van a hacer después más lentamente. Como verán, es una combinación de elementos de todos estos hallazgos que a mí me hacen topografiar, y siempre habiendo uno que orienta mucho. Entonces, si tengo que hablar de patologías del nervio periférico, entonces de vuelta, forma crónica y forma aguda. La presentación aguda, que eso sí vamos a hablar en un rato, el síndrome de Guillain-Barré o una polirradículo desmielinizante aguda, que es una de las principales causas de debilidad muscular aguda, dentro de las causas neuromusculares. Y causas crónicas, alguien ya mencionó una. Diabetes. Muy bien. Y con la diabetes, ¿qué más? Otra patología. ¿El alcoholismo Prevalente. no puede generar también, profe? Sí, sacarle el no puede. Puede, ¿sí? Diabetes y alcohol son las principales causas de neuropatía crónica. Si metemos a la población hindú de la India, que se lleva puesta más o menos el 30% de la población mundial, bien, vamos a hablar de otro bichito, de una micobacteria, La lepra. la lepra. ¿Está? Si los metemos a ellos en la tabla, vamos, donde disputando.
en uno de los primeros lugares. Bien, después vamos a hablar de Guillain-Barré. Avancemos. Cuando hay enfermedad de la placa, del uso neuromuscular. Y acá viene el dato. En el primer recuadro ya viene el dato. ¿Qué pasa con la fuerza muscular? Les tiro una pista nada inteligente. Si estamos hablando de debilidad muscular, por supuesto que los 4 niveles Baja van a... el minuto. Pero acá hay algo en particular con la placa y la pérdida de fuerza. A ver, Habíamos visto que era fluctuante, por eso. muy bien. Acá se da el fenómeno de fatiga. Estamos hablando fundamentalmente de lo que es miastenia, ¿no? Gravis, que tiene justamente ese comportamiento, donde la persona descansó en la noche, el sistema está relajado y con el uso diario se da el agotamiento. Entonces, por eso, no siempre, pero la mayoría de las veces se da la ptosis palpebral con la caída del día, o la diplopía, o a veces hacen la debilidad generalizada. Entonces, este es el dato. Y esto es muy importante, porque si ustedes tienen pacientes que le van a consultorio, no va a ser lo mismo, en el caso de una miastenia, revisarlo a las 7 u 8 de la mañana que a la tarde. ¿Ah? Si ustedes tienen en mente a este paciente, pueden decirle, a ver, yo quisiera verte más tarde, a ver si aparecen síntomas. A veces el paciente lo relata y ya con eso uno queda muy conforme. ¿Cómo va a estar el tono muscular? Debería estar disminuido también, ¿En qué momento? en el que, o sea, no está El que tiene la debilidad. claro. Bien. Acá ya hay un componente dinámico, ¿no? De esta función. O es normal, o si lo pesco en debilidad, puede estar disminuido. El trofismo muscular, yo sé, esta no la saben, pero es una cuestión de deducción. También agudo, normal, crónico, ya sería disminuido. ¿Por qué? Te jugaste, ahora tenés que defenderlo. En el agudo estamos de acuerdo. En el crónico, ustedes tienen argumentos, no importa si después son exactos o no, pero Porque a argumentos. medida que no se puede ir utilizando el músculo, se va atrofiando. No sé. Está bien, no, sí, está bien, tenés razón. No conoces la miastenia enferma como la miastenia grave como para jugarte con ese concepto, pero de lo que está fallando es la comunicación. Y yo he conocido, tengo muy en mente una persona, una mujer, pero que la enfermedad la arrasó, ¿sí? Saben que es una enfermedad autoinmune y una tremenda atrofia muscular canalizada, pero si no, no debería. ¿Tá? Si está medianamente controlada, no tenemos por qué ver que haya pérdida de masa muscular. Como siempre en medicina, hay excepciones, ¿no? Pero es realmente una excepción. ¿Tiene que ver también con que la pérdida de tono es fluctuante o no? Eso es el tono, sí, que De depende el fuerza momento, muscular. sí, depende del momento que la revises a la persona. Si está sin debilidad, o sea, que no está con el ataque o no está con el sistema bloqueado en ese momento, por ahí, normal. Bien. Los reflejos, Puede ser lo mismo que venimos a ver, diciendo, de que en un inicio o cuando el paciente no está en la crisis de agotamiento, por así decirlo, está conservado y después cuando se agota están disminuidos. y si está con una tremenda debilidad muscular, no tiene ese efector para ejecutarlo, entonces podemos ver que no tenga el reflejo. Bien. Con lo cual, me genera el dilema, ¿esto es placa? ¿Esto es nervio periférico? La sensibilidad, Normal debería estar. totalmente.
Acá no interviene esa información. Entonces, este elemento también, su ausencia, me ayuda a descartar. O la presencia de sensibilidad me hace excluir al uso neuromuscular como causa. Compromiso autonómico. No, no debería haber tampoco. Totalmente. Muy bien. Bien. Qué lindo cuando las sinapsis hablan entre sí, ¿no? ¿No? ¿No gratifica? Sí, sí. Bien. Y acá entonces tenemos que hablar de como enfermedades, como patologías, la miastenia gravis y un síndrome que a veces figura como un síndrome paraneoplásico, que es el de Lambert-Eaton. En uno está inhibida la liberación de acetilcolina y en el otro están bloqueados los receptores postsinápticos. Y la manifestación es distinta porque es más de arriba hacia abajo, ¿sí? Ocular, faringe y después es descendente. Después vamos a hablar un poco de miastenia gravis. Y lo último, músculo. Está el músculo enfermo. ¿Cómo va a estar la fuerza muscular? En el anterior, el dolor, ¿cómo dijo? ¿O no? Perdón, no, lo salteé. No hay dolor. Al estar enferma la placa, no hay manera de justificar dolor. Entonces los últimos tres no se comprometerían. Sería de sensibilidad, dolor y compromiso autonómico. Exactamente. Músculo. Tiene fuerza, tono y trofismo disminuido. A ver, pará, vos sos más veloz que yo, lo que no es muy difícil. La fuerza va a estar disminuida, Sí. ¿bien? El tono muscular, ¿por qué disminuido? No sé si creerte. Y porque yo, o sea, hablando de un estadio más crónico de la enfermedad, donde ya tiene cierto tiempo de evolución, va a tener disminución, porque está Sí, está enfermo el bien. músculo. Bien, pero el tono, recordá que es un estado de semicontracción, eso depende del impulso que le llegue, ¿no? Vos haces resistencia y puede ser normal. Trofismo, el clásico depende de si es agudo, O crónico. claro. Si es agudo, por supuesto que va a estar conservado. Y si ya es crónico, ya hay una pérdida de miocitos. Los reflejos, ¿Conservados? y depende. Si tiene una tremenda debilidad, se ríe bien. Así es la vida, depende, todo depende. Si hay una extrema debilidad, entonces no vas a tener el ejecutor del reflejo, pero es difícil ver a una persona con una miopatía que no pueda tener el más mínimo grado de contracción, entonces o está disminuido o presente. Claramente no está exagerado. Profe, ¿eso no iría de la mano con el tono muscular también? Tipo, porque dijiste que el tono muscular estaría todavía, pero si está muy, algo muy crónico, o no tiene, sí o sí tiene que estar conservado el tono muscular. Primero, el tono muscular, recordá que es lo que se llama un estado de semicontracción, entonces no es algo que dependa intrínsecamente del músculo, sino de un impulso que viene de la médula, nervio. Y después, bueno, por supuesto, cuánta masa muscular tengas, ¿no? Pero cada uno de contracción, que va más allá entonces de la cantidad de músculo en lo que tenga. Entonces, por eso digo, puede ser normal. No sé si me explico. Claro, sí, 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 por eso, pero también para hacer el reflejo osteotendinoso, que tenés una mínima contracción, también no estaría afectado.
No, por eso, también por ello cambiaría el enfoque. Digamos, con respecto al reflejo, entonces, si hay una debilidad extrema, entonces no tenés ejecutor del reflejo, por lo tanto te puede salir disminuido. En el caso de una miositis, que de paso ya les tiro lo que sería una forma aguda, y seguramente van a estar los reflejos. ¿Sí? ¿Te convencí? ¿No? No. Sí, más o menos. Está bien, me encanta. La honestidad ante todo. Sensibilidad, Conservada. bien, porque no hay síntomas sensitivos acá, no hay compromiso de la vía sensitiva. Dolor, antes de que lo diga, También. piel, depende. ¿Eh? ¿Sí? Escucho. ¿Dolor, sí o no? Dale, Luciano, Eh, ayuda. sí, creo que sí, o sea, sí, podría estar aumentado o no, alguna patología. Bueno, pensemos en casos. Ejemplo, Una miositis no hay aumento de hay un dolor. proceso inflamatorio, ¿sí? Y dentro de las manifestaciones inflamatorias estaba el dolor. Claro. Entonces sí. Porque otra cosa son las enfermedades musculares como por ejemplo las distrofias, que esas son enfermedades degenerativas, eso ya es muy neurológico, esas no dan dolor. Pero en el caso de una miositis, que es de las principales causas de miopatía aguda, una de las quejas es el dolor. Entonces uno en el examen palpa el músculo y le provocan dolor. ¿Y habrá compromiso autonómico acá? No debería. No, No, no no. No, debería. no, no, tal cual. Entonces, como patologías acá están la polimiositis, dermatomiositis, y después están las crónicas. Por ahí lo que más podemos llegar a ver, sobre todo vemos mucha gente medicada con estatinas, y entonces que hagan algo de rhabdomiólisis, entonces hagan mialgias, elevación de CPK, etc. Bueno, entonces la idea es que con ese examen yo topografío el problema y como vimos, pienso en determinadas enfermedades. A la hora de los exámenes complementarios, el gran recurso que tenemos es la electromiografía, que obviamente es un estudio fisiológico, y en la orden ustedes tienen que poner electromiografía con velocidad de conducción. ¿Está? Porque en rigor, electromiografía significa que se inserta una aguja en el músculo, el paciente hace de fuerza muscular y el oscilógrafo dibuja un patrón y eso al médico le hace entender si hay una falla en el músculo o no, por ejemplo. Y la velocidad de conducción es lo que está justo ahora en la película, es la colocación de electrodos, un impulso eléctrico que genera una respuesta de forma distal, después uno mide la distancia donde colocó los dos electrodos y con eso determinamos la velocidad de conducción, ¿sí? Distancia sobre tiempo, el tiempo lo determina el aparato. Y a partir de esos valores, que están ya normatizados, decimos que hay compromiso de nervio periférico. Eh, el valor del electromiograma, por un lado, entonces, ubica el problema en los nervios periféricos, menos, o sea, con más pobreza a nivel del músculo, y en el caso de las neuropatías periféricas, el otro dato crucial es distinguir si es una neuropatía axonal o si es una neuropatía desmielizante. Esto es muy importante, porque de donde digo es axonal o desmielinizante, de vuelta abro una lista de enfermedades. Rápidamente, casi intuitivamente, ¿cómo va a dar una neuropatía alcohólica y diabética? ¿Desmielinizante o axonal? Axonal, muy bien. Cuando vean desmielinizante, eso orienta mayormente a patología inmunomediada. ¿Está? Llámese Guillain-Barré.
o la forma crónica del Guillain-Barré, que es la CIDP, es una sigla, ¿no? Una polirradículo deminizante inmunomediada crónica. Tengan presente que este estudio no puede evaluar las fibras amielínicas. Entonces, cuando conozcan a algún paciente con dolor neuroapático y ustedes le pidan una electromiografía, si el resto del examen es normal, lo más probable es que esto venga normal. Y a ustedes no les excluye esta enfermedad. ¿Tá? Dicho sea de paso, la diabetes es una causa de neuropatía de fibra fina, neuropatía dolorosa. Bien, después, una vez que ustedes, por ejemplo, en el caso de las neuropatías periféricas, está hablando más de consultorio externo, ¿sí? Paciente ambulatorio, que es lo más común. Dicen, tiene clínicamente una neuropatía periférica, electromiográficamente tiene un patrón, bueno, a mí todo lo que estoy diciendo ahora, que hay un compromiso de nervio periférico, pero todavía no sé cuál es la causa, entonces después viene lo que es laboratorio, ¿tá? Orina, sangre, eventualmente líquido cefalorraquídeo, y ahí sí ir a buscar a las diferentes causas. Voy a avanzar. Nos queda también la biopsia de nervio y músculo, que por lo general, en el caso de las neuropatías periféricas, el valor es muy, muy pobre. Entonces, no se suele pedir porque es inespecífico, excepto una sola condición, que son las neuropatías por vasculitis, donde yo necesito demostrarla. Entonces, ahí sí. Y las neuropatías por vasculitis suelen tener un patrón clínico bastante particular, que se llama mononeuropatía. ¿Tá? No da el patrón típico de neuropatía, de polineuropatía, que es simétrico, como la diabética o la alcohólica. Quiero ir agilizando, porque ¿tienen clase 6:30, además? Sí, creo que sí. Bueno, listo, quiero darle tiempo de descanso. Entonces, voy a hablar rápidamente de dos enfermedades que tenemos que conocer, que son la miastenia gravis y el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, acá en esta foto ya tienen un poco lo clásico del paciente con miastenia grave, que es debilidad muscular, que puede ser inicialmente a nivel de párpados o de motilidad ocular extrínseca, o sea, gente que consulte por diplopía. Puede haber un patrón unilateral, o sea, pienso que es una enfermedad que es, digamos, sistémica, entonces esperaría que la debilidad sea simétrica, y no, tranquilamente puede haber una asimetría, entonces tengo que ver un párpado y no el otro. Ojo con esos razonamientos lógicos. ¿Bien? Y lo que lo distinguía, como vimos en el recuadro, que la debilidad tenía un patrón de marcha diaria, ¿sí? El fenómeno de fatiga, de agotamiento. Un poco me adelanté, porque viene después de miastenia gravis. Después vuelvo a Guillain-Barré. Entonces, lo que tienen que saber, que esto está seguramente en la charla subió al entorno y después en cualquier libro de texto, es una enfermedad, está demostrado que es una enfermedad autoinmune, está provocada por lo que hoy se identifican como anticuerpos. El más frecuente de encontrar es el que está dirigido al receptor de acetilcolina, conocido como ACRA, que afecta, se detecta aproximadamente en el 70% de los pacientes con miastenia gravis. Y para aquellos en el que viene negativo, pedimos otros dos, que son el antimus, que es antitirosina sinasa músculo-específica, o la proteína 4 relacionada a la lipoproteína. La de Profe, receptores. perdón, Sí, en dónde se pide eso? Eh, exacto. en sangre, sangre. Bien. Y se acceden, excepto el RP4, que últimamente lo estuve pidiendo y las muestras iban a Buenos Aires, después los dos primeros se consiguen acá. Pero la idea es primero, por una cuestión de frecuencia, pedir el ACRA. Y cuando esté negativo, pueden ir directamente con los otros dos. Algunos médicos piden a veces directamente los dos. Si nos ponemos en austeros, cuidadosos del gasto, bueno, pueden empezar con el ACRA.
Entonces, tenemos como manifestación clínica la diplopía por la oftalmoparesia y la caída del párpado. ¿Tá? Y ustedes le preguntan al paciente, ¿esto es a toda hora del día? ¿O está bien y con el correr de las horas empieza a caer? Y ustedes ya empiezan a inferir que la placa es la que está enferma. Pueden haber incluso pacientes que consulten por síntomas vulvares sin tener los oculares. Entonces, que se va agotando en la masticación o que tiene problemas en la articulación, fonación y deglución. ¿Tá? Una cosa son los pacientes, la mayoría, y otra cosa es esa población añosa, más reducida, que a veces puede tener presentaciones clínicas que no son las que la que estoy mencionando. Entonces, como que no hay una marcha diaria, sino que el síntoma está permanentemente. Entonces, uno tiene que tener esto presente, ¿sí? Elevar su nivel de sospecha y, bueno, llegar al caso avanzar con el pedido de exámenes complementarios. Puede haber compromiso respiratorio y esto sí ya marca la gravedad. Y esta es la gravedad de la enfermedad. ¿Tá? Y por eso es una emergencia médica, la crisis miasténica. Porque primero que nosotros no sabemos el tiempo de evolución. ¿Tá? Y ustedes lo pueden tener internado en piso y sin que se den cuenta hace una falla ventilatoria aguda y después salen corriendo con el paciente cianótico a la terapia. Y por último, bueno, debilidad a nivel axial, lo clásico de la cabeza caída. Acá les tiro otro tip que a veces nos ayuda a pensar, sobre todo en un paciente crónico que tiene debilidad muscular. De vuelta, no es una regla que aplique a todos los casos, ¿sí? Como siempre hay excepciones. Pero en el caso de debilidad por músculo, ¿dónde hay más músculo? ¿A nivel central o a nivel periférico? ¿Cerca del eje o alejado del eje? Esa es fácil. ¿Tiene más músculo en el muslo o en el dedo gordo del pie? El muslo. Bueno, entonces, en el caso de las miopatías, suelen ser, la mayoría, proximales las debilidades. Y en el caso de las neuropatías, estamos hablando de la estructura más vulnerable, lo que sería la fibra larga. Entonces suele ser más distal. ¿Sí? Proximal versus distal, a veces orienta si es músculo o nervio periférico. Esta es la prueba del hielo. Entonces, fíjese este paciente que viene con tosis palpebral. Durante 2 minutos se le coloca una compresa de hielo y durante unos minutos la persona puede recuperar. Esto, como verán, se hace en el consultorio al pie de la cama y rápidamente hacen una demostración. Entonces, yo pienso en mi astenia gravis a partir primero del relato de síntomas del paciente, después mis hallazgos al examen neurológico, estudio serológico, ¿tá? Los anticuerpos, y me queda el estudio fisiológico, que en nuestro medio lo que se hace es lo que se llama estimulación repetitiva. En el caso de tosis palpebral, por ejemplo, como una consulta, se usa el electromiógrafo, se le coloca la aguja en el orbicular del párpado y se le tira 10 impulsos, que tienen que ser intensos. En caso de normalidad, la respuesta que se provoca es siempre similar. ¿Lo ven acá? Y esto es lo que se llama un patrón decremental, que es lo que estoy demostrando es cómo se va agotando la placa. Entonces, cómo empieza a caer la respuesta de los potenciales. ¿Se entiende? Entonces, el médico que hace el electromiograma les va a informar. Tiene un patrón decremental. Entonces, con el contexto del cuadro clínico, ustedes hacen la interpretación. Esto es un algoritmo de cómo hacer diagnóstico. Entonces, el miastenia gravis se basa en 4 elementos diagnósticos. Clínica, los hallazgos de laboratorio, los hallazgos neurofisiológicos, y por último queda la respuesta a la medicación. Que si está fallando la comunicación de acetilcolina, entonces lo que tengo que dar es un inhibidor de colinesterasa periférico, no de acción central, que sostenga la comunicación de acetilcolina.
y donde la persona mejora, en todo este contexto, redondeo la miastenia gravis. ¿Sí? El Mestinón es la marca que tenemos en el país, no es más que la piridostigmina. Fíjense el rango de dosis, que puede ser muy amplio, siempre hay que tomar en cuenta el exceso de acción colinérgica. Entonces uno le pregunta al paciente si tiene retorcijones, diarrea, vómitos, hipersecreciones, y va ajustando la medicación. Como es una enfermedad inmunomediada, entonces por un lado tenemos lo más rápido expeditivo, que es el uso de corticoides, pero tratándose de una condición crónica, al pobre paciente lo sometemos a todas sus complicaciones. Entonces, para evitar esto, tenemos los ahorradores de corticoides, lo más utilizado, acetoprina, micofenolato, metotrexate, ciclosporina, etc. Como es una enfermedad que suele estar asociada a timoma, sobre todo en mujeres, o a veces que no hay timoma, pero sí hiperplasia tímica, hoy hay evidencia de que la timectomía también mejora la evolución de estos pacientes. Esto es exclusivamente de los pacientes con anticuerpos dirigidos al receptor de acetilcolina. Los otros anticuerpos, esto no tiene utilidad. Y un escenario en particular es lo que es la crisis miasténica, que es la situación de emergencia grave, y que un 20% de los pacientes hacen debut con esto. O sea, no es un dato menor. Y como se usa en el Guillain-Barré, hacemos un tratamiento inmunomodulador rápido. Las dos medidas más utilizadas son la inmunoglobulina endovenosa, en un ciclo de 2 a 3, 4 días, o plasmaféresis, ¿sí? Depende de disponibilidad y de dinero. Cuando traten a un paciente con miastenia gravis, tienen que tener presente una lista de fármacos que pueden actuar sobre la placa, perdón, y exacerbar sus síntomas. ¿Tá? Aquel que siga un paciente con miastenia gravis, por lo general tiene que darle su celular en caso de que hagan consultas y se les indique ciertos fármacos, los van a llamar para preguntarles si pueden utilizarlos. Quiero volver al Guillain-Barré. Que con la crisis miasténica son las dos primeras causas de debilidad muscular aguda. Pero, repito una vez más. Entonces, le decía que Guillain-Barré es una polirradiculopatía desminizante inflamatoria aguda. Lo clásico es que previo a la instalación de los síntomas neurológicos, que es fundamentalmente la debilidad muscular, ha habido un evento inmunizante. Llámese infección, que suele ser o de vía aérea alta o gastrointestinal, o vacunación. En definitiva, se disparó una respuesta inmunológica y que por mecanismo que no vamos a discutir en este momento, reconocen en el órgano propio lo ajeno. Y entonces empieza a dañar inicialmente la mielina. La mielina es un aislante, ¿sí? Entonces acelera la transmisión del impulso. Y su destrucción entonces va a generar fallas en esos impulsos, clínicamente manifestado como debilidad. La descripción clásica, entonces, es que hay una debilidad bilateral ascendente. Entonces, las estructuras más vulnerables entonces van a ser los nervios más largos. Están allá abajo. Entonces, lo clásico es que el paciente se queje porque tiene menos fuerza en pies inicialmente o flexionar rodilla o cadera. Debilidad con, como ustedes ya hicieron en su recuadro, disminución o ausencia de reflejos. Y acá viene un tipazo de oro, que todo paciente que ustedes vean que se queja de menos fuerza muscular, aunque a ustedes les parezca que no en su examen, y que no tiene reflejos, hasta que demuestre lo contrario, eso es un Guillain-Barré. ¿Tá? Se lo digo con esta vehemencia, porque el Guillain-Barré puede tener una evolución impredecible,
y que hoy a la mañana se queja de una mínima debilidad y a la noche estar intubado por lo ascendente de la condición, que puede ser veloz y llevarlo a una insuficiencia ventilatoria. Entonces, estos pacientes tienen que internarse en una institución que tenga terapia intensiva. ¿Tá? No es que tengan que ir a terapia intensiva, pero tienen que ir a un lugar que disponga de ella. Después podemos discutir cómo lo monitoreo con pico flujo, fundamentalmente, para llegar antes de que empiece con los síntomas. Cuando está cianótico, cuando está disneico, cuando está con la taquimia paradojal, ya estoy llegando tarde. Entonces, las dos grandes complicaciones, nervio afectado, insuficiencia ventilatoria por compromiso del diafragma o alteración hemodinámica. Por esto es una emergencia médica. El diagnóstico es muy sencillo, es clínico, nada más. ¿Tá? Los pacientes consultan en el agudo. ¿Y por qué digo sencillo? Porque tenemos hallazgos como la demostración de la generación de autoanticuerpos, que lo podemos medir en el fisicoquímico del líquido cefalorraquídeo, y un patrón característico, que es lo que se llama disociación albuminocitológica. Se disparan las proteínas, pero no hay celularidad, que me haría pensar en un proceso infeccioso, por ejemplo. Y el hecho de que haya proteínas elevadas me está marcando que hay una transsudación de proteínas, entonces hay un proceso inflamatorio. Pero esta disociación no se da antes de los primeros 7-10 días y los pacientes consultan antes. Entonces, ustedes pueden pensar en un Guillain-Barré, buscar la disociación, pero si estoy en el día 4, lo más normal es que venga justamente normal. Y eso no debería cambiar el diagnóstico. Y con respecto al estudio neurofisiológico, la electromiografía también tiene una demora. Por eso el diagnóstico es clínico. ¿Está? Ahí pueden ser muy guapos. Disminución de fuerza aguda, ¿sí? De horas, días, muy pocas semanas. Por definición de Guillain-Barré se da dentro de los 30 días. Con clínica hacen diagnóstico. Con la resonancia con gadolinium pueden demostrar el engrosamiento de las raíces nerviosas, pero no figura como un elemento y no lo van a ver en todos los pacientes. Se les tiene que marcar a fuego. Guillain-Barré, diagnóstico clínico, nada más, examen básico e internación. ¿Está? ¿Eso fue claro? ¿Contundente? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, y por último, era para mencionar, porque se está yendo el tiempo, la esclerosis lateral amiotrófica, entonces donde hay signos de compromiso de segunda motoneurona. Signo de segundo compromiso de motoneurona era atrofia, debilidad muscular, fasciculaciones. Primera motoneurona, debilidad muscular, hiperreflexia y espasticidad. Enfermedad mayormente esporádica, aunque existen familias con varios integrantes. Es progresiva, crónica, y tiene que haber compromiso de primera y segunda motoneurona. La presentación puede ser en miembros, inicialmente, abajo o arriba, o puede ser inicialmente vulvar. Un paciente que empieza con fallas en la deglución y disartria. Los que tienen compromiso vulvar son los de peor pronóstico y los que más rápido progresan. Como parte de un espectro, tenemos pacientes que tienen simplemente signos de primera motoneurona, como es la esclerosis lateral primaria, y pacientes que tienen exclusivamente compromiso de segunda motoneurona, como la atrofia espinal progresiva. Esto se considera como una suerte de espectro porque muchos de estos dos grupos distales terminan tarde o temprano agregando signos de la otra motoneurona. Entonces a todas ellas se las conoce como enfermedad de motoneurona. Aunque cuando hablamos de enfermedad de motoneurona estamos haciendo alusión fundamentalmente a la ELA. El diagnóstico es primordialmente clínico. Siempre hay que hacer imagen para descartar simuladores como por ejemplo una discopatía cervical que haga compresión medular y remedie los mismos signos. Eso es muy sencillo. Y después la electromiografía, que tiene
patrones muy característicos que hacen pensar en que está afectada la segunda motoneurona y además permite topografiar diferentes niveles, que eso es fundamental para hacer el diagnóstico. Tratamientos hoy disponibles, está uno que es el Riluzole, que si uno va al prospecto se muere porque prolonga en semanas la sobrevida, o sea, algo absurdo. Por supuesto que no se le niega a ningún paciente. Hace poquitos años, del 2017, un japonés presentó un fármaco que se infunde 14 días al mes y que cuanto más precoz es la identificación, más lenta es la progresión de la enfermedad. Y después tenemos tratamientos sintomáticos como el dextrometorfano y quinidina, que se usa para mejorar la deglución y para tratar algo que se llama afecto pseudovulvar, que eran los episodios de risa y llanto inmotivados que suelen verse en esta enfermedad. Por supuesto, el pronóstico es pésimo. Bueno, chicos, he terminado. Si ustedes no tienen preguntas, déjenme, porque mañana no va a dar mucho tampoco el tiempo, para por lo menos dejarle la intro, así mañana ya voy directo. De lo que es. A ver, ¿tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado? O sea, es totalmente progresiva la enfermedad y no, el tratamiento ese no tiene muchos resultados, sería, ¿no? No, no. Después podemos hablar de curiosidades como Stephen Hawking, que tuvo una enfermedad y sobrevivió décadas, ¿tá? Pero son contados los casos, por supuesto. Es progresiva. Pía, ¿te callaste al final? Nada. No, profe, sino más que nada la parte de esto para el final, no sé, es importante. Para el final, la parte más que nada de las características generales de cada patología, de lo que es el Guillain-Barré, la miastenia y bueno, un poco de lo que es la ELA, pero no mucho más, ¿no es cierto? Sobre todo porque no sé con qué profundidad abordarlo. No, a ver, yo creo que lo que vos tenés que salir de la facultad, creo que ya se los dije en vivo, es que de manejar una serie de escenarios que son urgencias médicas, ¿está? Yo me recibo hoy de vuelta de médico, yo quisiera manejar 50 escenarios de emergencia médica para no pasarla mal, por ejemplo, en una guardia, ¿está? Y tampoco el paciente. Y dentro de esas 50 yo metería 5 neurológicas. Y dentro de esas 5 neurológicas, el paciente que consulta por debilidad muscular aguda. Porque como te mostré en la crisis miasténica o en el Guillain-Barré, la persona puede morir. Entonces, más que hablarme de la ELA, sí, podés. Por supuesto, además, hoy ya todo el mundo sabe más o menos qué es la ELA, ¿no? Gente médica y no médica. Pero sí saber cómo pensar en un Guillain-Barré y cómo pensar en una crisis miasténica. ¿Tá? Si algo fijaste de lo que hemos charlado, yo creo que eso ya es suficiente. ¿Tá? Después el recuadro, nadie les va a preguntar. Describime cómo va a ser el examen neurológico de una miopatía, no. Pero yo quiero ir más allá del examen. Quiero que con ese recuadro ustedes, haciendo una deducción, sepan pararse frente a un paciente, ¿tá? Y después metan la memoria con el conocimiento de enfermedad, pero por lo menos sepan pararse, ¿tá? Eso no lo van a ver en ningún libro. Bien. Bueno, me regalan 5 minutos para hacer una intro para mañana y ya no los molesto más, porque quisiera entrar directo y evitarme el tiempo de preparación. Se me van yendo. No, que tiene que ver con las funciones cognitivas, ¿está? Las funciones cognitivas eran la memoria, lenguaje, praxia, atención, habilidades visoespaciales. Y cualquier perturbación de ellas, bueno, se va a manifestar con justamente su alteración y bueno, ahí tenemos que ponernos a pensar qué enfermedades pueden manifestarse de esa manera. Y tenemos una forma aguda, que es el síndrome confusional agudo, y forma crónica, que es donde metemos deterioro cognitivo y demencias. ¿Tá? La que tienen que saber salir de la facultad es el Alzheimer, lo mínimo, saber qué es el Alzheimer, ¿tá?
que no les pase como a mí me ha pasado alguna vez, interactuar con médicos de planta y que te confunden Parkinson con Alzheimer. Cuando claramente está bien, son dos degenerativas, pero dos manifestaciones muy diferentes. ¿Está? Y después mencionarle las otras, que es la demencia vascular, cuerpos de Lewy, la frontal. Pero si alguien les hace preguntas, va simplemente para mencionar, pero no me gusta enseñarles a preparar un examen. Sí que se lleven información. Entonces, mañana voy a hacer hincapié un poco rápidamente en el síndrome confusional agudo, cómo pararse frente a esa situación y, y demencia fundamentalmente de Alzheimer. ¿Tá? Si pudieran leer algo mínimo, lo hacemos más rápido, porque mañana va a tener una hora nomás. Chicos, muchas gracias por su atención, su paciencia. ¿Alguna duda, pregunta, queja, comentario? Yo, profe, cuando Camila. vos, o sea, estuvimos hablando todo el tiempo de segunda motoneurona. Primera motoneurona sería sistema nervioso central, ¿Y segunda motoneurona? periférico. ¿Por qué? O yo estoy confundida, no. Sí, no, a ver, por eso. Yo de antemano les dije, los voy a esquizofrenizar. Digamos, a los fines prácticos de abordar a una persona con debilidad muscular, yo te tengo que meter la motoneurona porque es donde sale el nervio periférico. Pero primera y segunda motoneurona, todo eso es sistema nervioso central. Encéfalo, médula, eso es sistema nervioso central. Nervio periférico, eso ya es periferia. Pero como el paciente va a venir con debilidad muscular, entonces, o es placa, músculo, nervio periférico, pues también tengo que meterte la motoneurona para ser práctico el abordaje. Bien. Pero no sé si te ¿Y confundí. cuándo sospechar primera motoneurona? Vos dijiste hiperreflexia. ¿Cuáles son los signos de primera motoneurona? ¿Sí? Debilidad Sí, muscular. El ACV. Por eso acá no hablamos de primera motoneurona, porque tienen ejemplos de paciente con déficit focal agudo, entonces ven ACV y otros diagnósticos diferenciales. Entonces, los signos de primera motoneurona eran debilidad muscular, que se comparte con la segunda, pues, las dos son motoras. La de abajo te da hiporreflexia, la de arriba te daba hiperreflexia. La de abajo te daba atrofia, la de arriba no. Esto era semiología, ¿eh? ¿No? Ah, bien, bien. Lo estamos recordando, ¿no, Camila? Eso, bien, bien. sí, sí, totalmente. Allá escondido, pero está. Era Está en el algo. arcón. Bien, bien. Y en la segunda motorona podés ver fasciculaciones por la denervación, que el músculo hace como contracciones de fibras musculares, como si el paciente relata como si tuviese lombrices debajo de la piel, que lo vemos Profe, en la yo ES. tengo otra pregunta que también tiene que ver con semiología, creo. Pero las funciones cognitivas, además de la memoria, eran la apraxia, la agnosia, el lenguaje y la función visual espacial, que era como la integración de lo que Hay veíamos con más, los movimientos y eso. ¿Y qué hay otros más. más? Juicio, las funciones ejecutivas, donde está la Para organización, eso, y las planificación. funciones ejecutivas también son parte de la cognitiva. ¿Y qué estás haciendo exactamente en este momento? Ejecutando una pregunta hacia usted para que me resuelva una dudita. Bien, y eso es justamente una función mental. ¿Me entendés? Eso. Están memorizando lo que les acabo de decir, poner una palabrita que tiene que ser utilizada en el momento, eso es memoria de trabajo, está dentro de la función ejecutiva. Esto de que yo tengo que ir cerrando la clase porque tienen otra a las 6:30, o ustedes lo mismo, están proyectando. Aunque ustedes todavía están, algunos, debajo de los 25, ¿verdad? De años de edad. Entonces, están todavía haciendo ese último empuje frontal y por eso todavía alguno sigue preparando el examen el domingo a la noche cuando tiene el examen a las 7 de la mañana del lunes, porque no se está organizando muy bien. ¿Tá? Son fallas ejecutivas propias de una maduración. ¿Bien? No, como tema es espectacular. Y dentro de ese lóbulo frontal, el mirar esa cara
¿tá? Y decir, le pasa esto, María Pía, ¿tá? Me puedo poner en tu lugar. Que esa es la culminación, me parece a mí, del cerebro humano. O sea, poder ponerse en el lugar del otro. Bueno, si con esto no les puse la piel de gallina, no los conmuevo con nada, ¿tá? Pero, bien. Por eso hay que Muchas cuidarse de gracias, los profe. tóxicos. Hay que cuidarse de los tóxicos. Hasta que se desarrolle bien el cerebro, después reviéntense, pero hasta que se desarrolle, cuídenlo. Bueno, nos vemos mañana. Bueno,